todos. Almería comienza ya su particular cuenta atrás hacia una nueva Semana Santa, una cuenta atrás que iniciamos desde el último año, en el mes de enero, con la presentación del cartel oficial de nuestra Semana Santa y también desde hace unos años con el vídeo promocional, como digo, con el que se anuncia que la ciudad está a punto de vivir sus días grandes. Presta atención. Déjale paso a tu alma. Lo que vas a ver te obliga a combatir tus pasiones. Vas a tener que sobrevivir a un orgullo desmedido, a soportar el placer de la provocación. Intenta no rebelarte, porque Almería no te invita, te tienta. ¿Vas a poder resistirte? ¿Vas a pedir perdón por ello? Te provocará ganas de gritar, de aplaudir, de ir a por más. ¿Podrás dominar tus impulsos? Ríndete a lo que ves. No te defiendas. Vas a caer en la tentación. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Iniciamos este nuevo programa y lo queremos hacer, como no, recordando pues ese trágico accidente que nos tiene sacudido a todos en nuestro país, ese accidente en Córdoba. También especialmente quería mencionar el sucedido en Barcelona, mandándole un gran recuerdo a mi querido amigo Fernando, que perdió la vida en ese accidente tristemente y que desde el cielo estoy convencido que sigue llenándonos a todos con su alegría y su gran corazón. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante, seguir mirando hacia la actualidad de nuestra Semana Santa, que no es poca, y por ello, como siempre, queremos empezar repasando todas las noticias de los últimos días del mundo cofrade almeriense. La Hermandad del Silencio ha dado a conocer el acuerdo alcanzado nuevamente con el artista Daniel Prieto para continuar con la adecuación del bordado de las bambalinas del paso de palio de María Santísima del Consuelo. El artista lepero ha realizado en los últimos años los trabajos de las bambalinas, tanto frontal como trasera, y a través de este nuevo acuerdo acometerá los mismos trabajos en las laterales, la ejecución de la nueva cara exterior y la restauración de las actuales en el interior, siendo la Semana Santa de 2028 la fecha en la que se prevé la finalización de estas labores. La Hermandad de las Angustias organizó hace unos días una campaña de donación de sangre en la Compañía de María para reforzar las reservas, especialmente tras la Navidad. A la cita acudieron decenas de hermanos, allegados y almerienses en general, que asistieron a este céntrico punto de la ciudad para contribuir en esta nueva campaña de caridad, impulsada una vez más por el mundo cofrade de la ciudad. La Hermandad de la Borriquita comenzó ayer mismo los cultos en honor a la Santísima Virgen de la Paz, expuesta en un sencillo altar de cultos y ataviada magistralmente por Álvaro Abril, con sus característicos tonos blancos y, como no, de reina. A la convocatoria, que se extenderá hasta este sábado 24 de enero, cuando se celebre el besamanos en su honor, acudieron decenas de hermanos de la corporación que viven así su particular inicio de año.
Y en el programa de hoy hablaremos de la noticia de la semana, la presentación del cartel de la Semana Santa de este 2026, obra de Rafael Muñoz Granados, que fue presentado el domingo, tal y como pudisteis ver en directo todos los espectadores de Interalmería Televisión a través de la retransmisión histórica que realizamos desde la última trabajadera. La obra la protagoniza la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Santo Sepulcro y en general ha sido del agrado de los cofrades almerienses. Hablaremos con su autor para adentrarnos aún más en esta obra y conocer cómo ha vivido el proceso en el que la ha realizado y también cómo vivió todo lo ocurrido el domingo. Posteriormente, en nuestra sección de tertulia, debatiremos sobre el cartel y cómo ha sido recibido por el mundo cofrade almeriense. Pues efectivamente, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de este cartel que se presentó el pasado domingo, que además pudimos disfrutar en directo en Interalmería Televisión, y por supuesto quiero agradeceros a todos los que nos acompañasteis durante esa retransmisión y todos los mensajes que una vez más de cariño, de apoyo nos habéis transmitido en estos días posteriores. Dicho esto, tenemos que aclarar que por desgracia Rafael finalmente no nos ha podido atender debido a un contratiempo de última hora. Hemos tenido que suspender esa entrevista, por lo que extendemos a todo el programa la sección de tertulia para hablar del cartel, para hablar de cómo se ha recibido y, si nos da tiempo, hablar también algunos de los otros temas de la actualidad cofrade almeriense. Como digo, Rafael nos pide que transmitamos sus disculpas, lo hago también para extensible a todos los espectadores. Y desde aquí pues le mandamos un abrazo igualmente por la cercanía con la que nos ha tratado durante estos días, tanto en esa presentación del cartel, donde ya pudimos charlar con él, como en estos días los que estábamos preparando esta entrevista. Y dicho esto, pues paso a presentar a esta mesa fantástica que tengo conmigo para hablar de todos estos asuntos. Empiezo por aquí con Luis Díaz. Luis, muy buenas. Muy buenas, Javi, feliz año. Igualmente. No estoy aquí desde el año pasado y me alegro mucho de estar aquí otra vez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Paso para este lado, Juan de, muy buenas. Juan de Montalbán. Muy buenas, feliz año también y un placer volver a estar aquí de nuevo con todos vosotros, que hoy tenemos una mesa de tertulia muy apañada y nada, vamos a ver qué nos depara esta noche. Seguro que un ratico de charla cofrade, como solemos decir, y lo que nos gusta hacer en el programa. Y querido Jesús Latorre, muy buenas también. Muy buenas y feliz año también, ¿no? Sí, es verdad que no nos veíamos. Oye, tenemos que hay que aumentar la cantidad de programas que nos dé para vernos más. Así es, nos queda un año grandioso por delante. Pues sí, la verdad que sí. Pues como digo, vamos a comenzar obviamente hablando de ese cartel. Y os voy a preguntar en primer lugar, empiezo contigo, Jesús, pues una valoración. ¿Qué te ha parecido este cartel de la Semana Santa? Pues, si te digo la verdad, no me ha gustado el cartel. Me ha encantado. El cartel me encanta. Me ha asustado, Jesús, me ha asustado. A mí me parece un cartel que es verdaderamente bueno, que transmite, que tiene unción sagrada, que técnicamente está muy bien resuelto. Y aparte tengo un pellizco, bueno, el día que salió el cartel, cuando miré el teléfono, lo tenía lleno de llamadas, de mensajes, porque la Virgen de los Dolores, pues tuve el privilegio de poder restaurarla y la verdad que tengo ese pellizco porque es una imagen a la que tengo muchísima devoción y verla representada en el cartel de la Semana Santa de Almería, pues creo que es un gran orgullo. Ahora lo comentaré después porque lo he estado revisando y ha sido la primera vez que la Virgen de los Dolores ha aparecido en un cartel de la Semana Santa y la segunda de la Hermandad. Tengo por aquí apuntado cuando se empleó la presencia de, en este caso, el Santo Sepulcro para presentar ese cartel de la Semana Santa. Pero como digo, ahora lo hablaremos. Juan, cuéntame en primer lugar esa valoración que haces del cartel. ¿Qué te ha parecido a ti el cartel? Pues a mí es un cartel que me ha gustado. Me gusta mucho la técnica que ha utilizado, el resultado que ha tenido. De hecho, lo comentaba antes con Jesús, que incluso está incluso muchas veces más guapa que cuando la ves en su capilla, ¿no? Me ha gustado mucho cómo lo ha hecho, el cariño que le ha puesto a la obra y es eso, para mí la finalización artística ha sido de 10. Así que un cartel que se nos va a quedar para el recuerdo, seguramente, junto con el de este año anterior y el de 2024. Y muy bien, un cartel más para engrandecer nuestra Semana Santa. Yo también tuve esa sensación, Juan, cuando lo vi en persona, de verla
quizá un poco más dulce, ¿no? Sí. Quizá ese rostro un pelín más embellecido. Tú, Jesús, lo habrás notado mucho mejor que nosotros. Pero es verdad que yo creo que nos ha sorprendido también a todos quizá ese color del que también hablaremos, ese color, vamos a decir, magenta, rosa. Con los toques violáceos que juega, con la golondrina y ese fondo, ¿no? tan floral con el que juega, ¿no? Eso sí es verdad que es muy, ¿no? muy agradable, ¿no? Que hace un buen contraste a la vista. Y sobre todo también con el contexto de la propia Virgen de los Dolores, que estamos más acostumbrados, obviamente, por la personalidad de la hermandad, a encontrarla en un tono más... negro. Más negro, exactamente, más de luto, ¿no? Por la propia representación de la Virgen. Luis, ¿cuál es tu valoración del cartel? A ver, pues yo obviamente no voy a valorar el cartel desde el punto de vista técnico y artístico porque no tengo conocimiento suficiente como para valorarlo desde ese punto de vista, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí visualmente me ha gustado bastante la utilización de los colores. También la titular obviamente no es al azar, sino que la Hermandad del Santo Sepulcro es la hermandad oficial de la Semana Santa de Almería y bueno, uno de sus titulares pues representa muy bien lo que es la Semana Santa de Almería. Después, pues bueno, habla un poco de Rafael Muñoz Granados, que pese a su juventud tiene ya una dilatada trayectoria con encargos importantes en diversos lugares de la geografía andaluza. Y bueno, es que para mí hacer un cartel para la Semana Santa de Almería es difícil, porque si algo puede presumir la Semana Santa de Almería es que tiene el mejor cartel, no de la historia de la Semana Santa de Almería, de todas las Semanas Santas, que es el cartel de 1970 de Carlos Pérez Siguier, que a mí particularmente me encanta, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, la verdad que es un cartel muy bonito, muy bien hecho y me gusta y tiene una visualización muy agradable, los colores, me ha gustado. Vamos a ir adentrándonos en algunos de los temas que ya estamos planteando. Habéis dicho, como digo, algunas cuestiones que teníamos por aquí apuntadas para comentarlas, pero me quedo con esta última de Luis, ahora retomaré alguna otra con respecto a la edad de Rafael, del artista. Lo comentábamos, ¿no? Una persona de 24 años, muy joven, aunque, como bien decía Luis, con una trayectoria ya importante dentro de la producción artística en el mundo cofrade, pero no es un reto fácil con esa edad asomarte a una capital de provincia y hacerlo además creo también con un reto, él lo comentaba en esa previa que hacíamos, con los últimos artistas que por fortuna están pintando para nuestra Semana Santa, artistas de primer nivel, Jesús. Sí, vamos, el cartel que ha hecho no es precisamente una obra fácil, porque si os fijáis muchísimas veces se representan las coronas de la Virgen como algo, como un esbozo, una fotografía quemada, una silueta. Él ha hecho todo lo contrario. La parte que más trabaja es el rostro y la corona y las manos, o sea que está perfectamente resuelto y muy bien trabajado, tanto la técnica como la composición. Y yo no creo que sea un artista que esté trabajando con los más grandes, que yo creo que es de los más grandes. Si te digo la verdad, lo ha demostrado y creo que va a seguir demostrándolo. Es joven, pero si tiene talento y lo explota de esa manera, pues llegará muy lejos. Bien. Precisamente ese detalle de la corona también es muy interesante, como tú dices, Jesús, porque precisamente esa corona de la Virgen de los Dolores, él lo recalcaba en la presentación, también es uno de esas piezas patrimoniales de la Semana Santa de Almería, de los elementos patrimoniales importantes de nuestra Semana Santa, por su antigüedad, por lo que ha sobrevivido esa corona y por lo que representa, ¿no? Pero esa complejidad, como bien dice, está perfectamente detallada todos los entresijos de esa corona de la Virgen. Claro, una corona de, si no recuerdo mal, de Alfonso XIII, ¿no? Un regalo de cuando el rey aceptó el título de real a la hermandad, prácticamente de la fundación de la hermandad, de la refundación de la hermandad, de los años 20. Y sin duda... Sobrevive, por eso decía, sobrevive a la guerra civil. Y es una pieza que no está bien... Hombre, siempre se puede valorar un poquito más. No es una de las coronas de referencia como puede ser la diadema de la Virgen de la Soledad. Es una pieza que falta todavía un poquito más de conocimiento por parte de los cofrades de Almería y me parece un buen gesto por parte del autor que la haya representado de esa manera y con ese protagonismo. Volviendo un poco, Juan, al tema de la edad, que insisto, me parece interesante por el buen resultado que ha demostrado Rafael con esta obra. Como digo, estando de acuerdo, ¿no?, con Jesús, que se coloca prácticamente con los principales pinceles de la actualidad, pero no era una papeleta fácil con la trayectoria pictórica que viene trayendo Almería. No, la verdad que ya el año pasado Pablo Cortés lo dejó el listón bastante alto, con un cartel que dejó muchísimo que hablar aquí en Almería. Ya en el año 2024 Nuria
Barrera hizo todos los carteles totalmente de referencia, no solamente en Almería, sino de la Semana Santa de Andalucía e incluso de España. Incluso ya el mismísimo cartel del 2023, que no recuerdo ahora mismo el autor. Martín Mena, ¿no? Exactamente, Martín Mena, del cautivo, que tenía detrás ese fondo, ¿no? Precisamente aludiendo con el sol de ese Villalán paisaje característico de Almería. Exactamente, con el sol de Villalán haciendo, ¿no? Como la divinidad del Señor y como fondo el cartel de Pérez Siquier, ¿no? Y creo que lo tenía complicado, pero lo primero es que lo ha superado con creces. Y segundo, ahora estaba viendo este cartel en las imágenes y he descubierto a otra virgen. O sea, he descubierto que es una virgen que fuera de luto, si se le viste con otros colores, con una saya morada, un manto quizás más azul, o colores más tienes una virgen totalmente distinta, y yo es que estoy describiendo una virgen, una talla que nunca me había parado a verlo de esa manera. Y la verdad que ahí pues lo estoy bastante agradecido. La verdad que sí, que es muy, muy bonito el cartel, y yo veo que como dice Jesús, que si sigue así y explotando ese talento que él tiene, pues va a llegar a trabajar con de las mejores hermandades del panorama. Es lo que decimos, ¿no? Que obviamente la trayectoria pictórica, Luis lo comentaba, de Rafa, ya era muy interesante, ya había hecho algún trabajo para la provincia. Este mismo año se le ha encargado el cartel de las glorias de Sevilla, también creo que le ha llegado un encargo nuevo desde la propia provincia de Almería. Es decir, que de nuevo, ¿no? Volviendo al tema de su edad, sin duda ha superado con creces el reto y quizá le impulse aún más en su trayectoria profesional. Hombre, es que quizás también el primer acierto para tener un buen cartel es elegir bien a quién lo va a hacer, ¿no? Y es sorprendente, ¿no? Un chaval que nació en el año 2002, un chico muy joven, pero bueno, cuando el talento no mira la edad, ¿no? Quien tiene talento con 21 lo tiene con 31 o con 41. Así que me alegro por él, sí, porque es un chico joven que está empezando. Entre comillas, porque entre comillas, está empezando, ¿no? No engaña su edad, porque pero la verdad que tiene mucho talento y seguro que nos va a deparar grandes obras en el futuro. Estamos viendo precisamente en esa imagen completa del cartel, obviamente la gran protagonista es la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Santo Sepulcro, pero el cartel también tiene una cantidad de detalles que, sin querer ser quizá tan protagonistas como lo fue el año pasado con el cartel que realizó Pablo Cortés del Pueblo, en el que sí eran mucho más identificables precisamente uno de esos detalles, la cartela con el escudo de la ciudad del paso del Santo Sepulcro, pero eran más identificables, y aquí pasan un poco más desapercibidos, son más sutiles, pero están ahí, ¿no? Y explicaba el propio Rafael en esa presentación que el cartel pretende recoger los dolores de la Virgen, los 7 dolores de la Virgen, con esa corona de espinas que se puede apreciar en su mano, con esas golondrinas que también rodean ese elemento pasionista, los clavos del Señor, el puñal. Pero como decía al principio, me ha llamado mucho también la atención, Jesús, cómo se ha representado en ese color rosa y con esos elementos florales lo más importante de la Semana Santa, que es la resurrección del Señor, que tras todo el dolor vence siempre ese amor de Cristo que se reflejó y se perpetuó en su resurrección. Y son esos elementos que le dan la profundidad, lo que tú decías, de unción necesaria también para este tipo de carteles, ¿no? Pues sí, como vemos, el color ese rosa, el violeta, también nos puede representar, aparte de la resurrección, la propia primavera, que es la época de la Semana Santa, también el color litúrgico de la Cuaresma, de la Semana Santa, y es un color que está muy relacionado con la Semana Santa de Almería. Y bueno, como estábamos hablando también de las composiciones de los carteles, este cartel yo lo veo como un retrato de la Virgen de los Dolores, más que un cartel de Semana Santa, que cumple su función porque se anuncia bastante bien. Es un retrato de la Virgen de los Dolores. No tiene ninguna composición extravagante, no es un bodegón de varias piezas. Y las piezas que vemos, tanto la corona como los clavos, son piezas propiamente, el sudario, son piezas litúrgicas de la vocación de la Virgen de los Dolores y de la Dolorosa en Almería, de la Virgen de la Semana Santa. Así que lo veo súper bien, muy correcto en las formas también, complejo porque es un escorzo de la Virgen, no es fácil pintar, y un retrato perfectamente ejecutado de la Virgen de los Dolores,
que yo el rostro lo conozco a la perfección, al milímetro, y la ha plasmado idéntica como es. Además, a mí una cosa que me gusta muchísimo de este cartel es que todo te lleva a mirarle la cara a la Virgen. Te guía completamente y luego te puedes parar en otros elementos, pero la luz que le ha sabido dar, ahí se ve perfectamente esa luz que le da al rostro con lo que os digo, ¿no? Sobre todo con esa luz, ¿no? Es la mejor forma de expresarlo, el cómo se hace que te lleve la mirada a la Virgen. Así es, no tiene nada que te quite esa visión. Siempre la mirada va al centro del retrato, a la cara de la Virgen de los Dolores, que como decíais, ya se merecía tener un cartel de la Semana Santa de Almería. Una Virgen que sí es verdad que es la hermandad oficial de la Semana Santa, pero no nos vamos a engañar, siempre ha estado un poco, no desprestigiada, porque sí tiene sus hermanos que lógicamente le tienen muchísima devoción y gran parte de Almería, pero era la gran olvidada de la Semana Santa de Almería. Y yo espero que poco a poco la hermandad está trabajando, vaya tomando esa devoción y esa fuerza que tal vez tuvo en los años 40, pero que ha venido a menos. Pero esperemos que poco a poco vaya fortaleciéndose otra vez la devoción a la Virgen de los Dolores. Ahora me quedo con este tema, Jesús, como decía, hemos repasado un poco los datos, volveremos un poquito más adelante con algunos de otros, con el tema, ¿no?, de la representación de estos elementos pasionistas y de cómo se componen los carteles. Ahora volveremos por quedarme, como digo, en este asunto, Juan de, porque decía que revisando los carteles, gracias a ese archivo que la agrupación de Hermandad y Cofradía comparte a través de su página web y que todos podéis echarle un vistazo, que se pueden encontrar todos los carteles que se conocen de nuestra Semana Santa, y he visto precisamente que solamente se había representado la Semana Santa de Almería a través de la Hermandad del Santo Sepulcro en el año 86, 1986, con una fotografía del propio Santo Sepulcro. Entonces, con esto quería decir, un poco al hilo de lo que comentaba Jesús, ¿no?, esta hermandad que muchos consideran, ¿no?, que incluso puede ser de donde se recogen realmente los primeros o los vestigios más antiguos de una cofradía en la ciudad. Es verdad que no exactamente en la forma de la hermandad como la conocemos actualmente, que efectivamente sí bebe de sus raíces directamente de hace prácticamente un siglo, que hace poquito celebraron el centenario. Pero ¿cómo creéis también que el papel de la hermandad en el Santo Sepulcro, ¿no?, con esta, entre comillas, anécdota, ¿no?, de que aparezcan en el cartel, de su presencia en la Semana Santa, siendo, como decía Jesús, esa hermandad oficial de la ciudad? Bueno, yo me voy a quedar con una cosa que ha dicho Jesús, y es que le da el protagonismo que realmente merece esta Virgen. Y yo vuelvo a repetir, he vuelto a descubrir otra Virgen. Nunca me había parado a mirar a la Virgen como lo ha plasmado Rafa, y creo que es una manera muy buena de darle devolverle el esplendor que esta Virgen siempre ha tenido, porque me consta que siempre ha tenido un esplendor ya en el siglo pasado, verdad que, bueno, pues como se habla, pues bueno, por diversos motivos, pues fue viniendo a menos, y porque creo que quizás al ser una hermandad de Viernes Santo, ya finalizando la Semana Santa, un sepulcro, ya el Señor ya está muerto, quizás también nosotros mismos los cofrades tendemos a, ¿no?, como a olvidar más, ¿no?, estas hermandades, ¿no?, son los últimos días, estamos... Que realmente son los más importantes. Sí, pero bueno, aquí esto es al revés, aquí el Domingo de Ramos... Yo creo que el cansancio también hace un poquito. Claro, por eso te digo que esto es al revés, el Domingo de Ramos lo pillas con muchas ganas y el Domingo de Resurrección estás con una bajona impresionante, ¿no? Pero es también eso, ese cansancio que ya lleva, y que luego también es verdad pues que estos últimos años, al fin y al cabo, muchos cofrades de Almería, pues vamos a ser realistas, se van fuera de la propia Almería, ya sea por gusto, por familia, por lo que sea. Entonces también eso hace que merme la cantidad de gente y de público que va a ver en nuestras calles la hermandad del Sepulcro. Pero que Rafa le ha sabido dar un toque, le ha sabido ese realce para llamar la atención del público. De hecho, el otro día estaba justamente en el dentista y una de ellas me decía que se había visto el cartel de la Semana Santa, que le había llamado bastante la atención
el rostro de la Virgen, que se esperaban, ¿no?, un cartel con más alusiones, ¿no?, como lo hablábamos el año pasado, que eran más fáciles. Es decir, veía el capirote de la Hermandad de los Ángeles, veía la llave, ¿no?, que cada domingo de Ramos la Hermandad del Resucitado le da a la borriquita, y luego el domingo de Resurrección viceversa. También el palio de los desamparados, creo que recordar el Nazareno del Encuentro. Exacto, había es decir, referencias. las referencias eran más directas, y de hecho lo hablaba antes tanto con Luis como con Jesús, que es verdad que a mí eso al principio me impactó mucho, que no veía esas referencias tan directas. Luego es verdad, pues bueno, que leyendo un poco la descripción de la obra por parte del artista y viendo esta obra, pues bueno, ves por dónde ha querido ir este artista, ¿no? También es verdad que no se pueden comparar las obras de un artista y otro. Pues, son estilos diferentes, obviamente. Y cada persona es un mundo. Al fin y al cabo, tanto el año pasado Pablo como este año Rafa, ellos han expresado lo que ellos han tenido dentro, cómo viven ellos la Semana Santa, ¿no? O cómo la conciben. Pero creo que en rasgos generales ha vuelto a recuperar, a recordarnos una grandísima talla que tenemos aquí, que la verdad que hace poquito pues fue restaurada aquí por Jesús, y que a día de hoy pues está teniendo de nuevo esta recuperación, ¿no?, por parte del público, de ir a rezarle, de esa devoción, que bueno, que con este cartel pues ya demuestra todo el esplendor y la valiosísima talla que tenemos aquí en Almería. Pues sí, la verdad, y es que precisamente también la hermandad, ¿no?, lo hemos comentado durante estos años, venía de una situación complicada que por fortuna se va cada vez reconduciendo más. Tuvo ese centenario que creo que también le terminó de impulsar para llegar a un momento. Luis, vengo contigo por terminar un poco, ¿no?, de hablar de la hermandad también del Santo Sepulcro. Como digo, creo que incluso el cartel le ha venido en un buen momento, en el sentido de precisamente para terminar de reforzar, ¿no?, este camino que llevan caminando pues durante ya algunos años para llegar a este momento de su historia. A ver, a la Virgen de los Dolores le pasa como a la Virgen del Primer Dolor. Son dos imágenes muy, muy buenas y muy desconocidas, incluso, no voy a decir denostadas, pero sí que es verdad que tienen pasos de palio que quizás no acompañen a las magníficas imágenes que son, que es una pena, y espero que poco a poco puedan tener unos palios acordes a las imágenes que tienen. Pero bueno, es verdad que lo del Santo Sepulcro, como tú has dicho antes, era una hermandad que venía de una situación complicada, viene de una gestora, y previamente a la gestora tiene unos años sinceramente malos en cuanto a cortejo, problemas para organizar la procesión. Y bueno, va a ser y de propia vida de hermandad. De propia vida de hermandad también. El número de hermanos defendió también. Bueno, el número de hermanos decían que no llegaban a las centenas, al centenar de hermanos. Entonces, bueno, creo que desde hace ya, si no recuerdo mal, ¿lleva 4 años la actual hermana mayor? ¿O? Pues creo que Fini fue reelegida hace poco, o sea que está en su segunda legislatura. Está haciendo un trabajo que es lento quizás, no, pero es que veníamos de una situación muy mala. Entonces va a ser una recuperación lenta, pero creo que lleva un camino firme y decidido hacia donde debe ir la hermandad. De hecho el otro día también tú y yo hablábamos que sí, bueno, la hermandad está buscando vías de financiación para unas nuevas jarras para el palio. Del palio, es decir, que creo que la hermandad... Que creo que es lo que penaliza mucho a estas imágenes, el hecho de que a la hora de... que no debería ser así, porque hay que ir a la iglesia y ver estas dos imágenes en la intimidad de la iglesia, porque es que son magníficas, lo vuelvo a repetir, que el que no las conozca que vaya y las vea, porque son imágenes magníficas, tanto la Virgen del Primer Dolor como la Virgen de los Dolores. Pero sí que es verdad que al final la gente se queda con la procesión, y claro, si no tienes un paso de palio acorde a la imagen, entonces eso penaliza un poco a la imagen. Y luego también es verdad que una cosa también que penaliza, que mucha gente quizá o pasa desapercibido, es el magnífico manto que tiene de salida esta Virgen, que bueno, que... de la Hermandad de la Paloma. De Málaga, ¿no? Y que a día de hoy, hombre, estaría bastante bien, y la pena es que... no está en su mejor momento. Necesita una restauración urgente, claro, que ojalá verla pronto, pero que si nosotros vamos uniendo todos estos diversos factores, por pequeñitos que sean, lo que es en la puesta en escena en la calle hace mucho. Claro, yo bien es cierto que estoy de acuerdo con vosotros, pero creo que también, por lo que también he podido hablar, ¿no?, en algunas ocasiones con los hermanos del Santo Sepulcro, lo que decía Luis, ¿no?, el trabajo que hay que hacer es lento, quizás no es tan visible, pero es muy necesario para la hermandad, para que luego cuando todo esto llegue,
llegue con unos cimientos sólidos en la hermandad. Sí, por supuesto. Es decir, que yo, por supuesto, de aquí pues, dar mi sincera enhorabuena y felicitaciones al trabajo que están haciendo desde la hermandad, porque, bueno, hemos visto esta hermandad, por desgracia, la hemos visto en muy malos momentos y ahora la ves en la calle, la ves en sus capillas, la ves en San Pedro y es otra cosa. Y nada más que el simple hecho de que ya están buscando vías de financiación para unas navajarras para el palio de la Virgen, para mí eso ya demuestra sí, es un que buen la síntoma hermandad, de la hermandad. sí, que se está recuperando, que esto al fin y al cabo es poco a poco, esto no es de repente, aquí no es como en Málaga que a lo mejor te viene un empresario y te dice toma, te pago el dorado del paso, no, aquí es distinto. No, que ojalá tuviésemos a alguien que nos pusiesen dinero, ¿no? Pero bueno, que la hermandad pues lo está haciendo lo mejor que puede y la vista es que... Pues lo mismo, hay alguna sorpresa por ahí en los próximos días con respecto a todo lo que estamos hablando. Yo hasta ahí puedo leer. Vale, dicho esto, nos vamos a hacer, como siempre, una pequeña pausa de publicidad. Vamos a irnos rápidamente, pero volvemos enseguida para seguir retomando un poquito el tema del cartel de la Semana Santa, que aún queda mucho por comentar. No se vayan, que volvemos enseguida. La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Estamos de vuelta para seguir hablando de este cartel de la Semana Santa de nuestra ciudad y quería plantear un tema que hemos tocado, que no hemos profundizado, pero que sí me gustaría ahondar un poquito más sobre esas apuestas, ¿no?, que realizan los artistas, que como hemos comentado, cada artista no solo es libre, sino que debe serlo, para que a través de su concepción y de su criterio nos transmita, nos lleve un mensaje concreto que nos quiere hacer llegar. Pero sí es verdad que hemos visto, no solo con el cartel de la Semana Santa de Almería, sino con algunos carteles que se han ido ya publicando en otras ciudades, como puede ser Córdoba, como puede ser Jerez, que hay obviamente una fórmula muy concreta y muy clara, que es el cartel de ese titular en el centro del cartel, que es quien preside, entre comillas, el cartel, u otros carteles mucho más conceptuales, como con muchos más elementos, como puede ser el del año pasado de Pablo Cortés del Pueblo, o si nos vamos todavía más conceptual, el mítico cartel de Pérez Izquierdo del año 70, que estoy contigo, Luis, que sin duda es de los mejores que hay en la producción de toda Andalucía y de toda España. Pero dicho esto, voy contigo, Jesús. ¿Cómo entiendes tú también en este sentido las apuestas de los artistas? ¿Qué crees que puede tener quizá o que puede hacer que sea el cartel que tenga más impacto en el espectador? ¿Esa apuesta por quizá algo más concreto sobre una imagen titular o quizá algo más conceptual? Pues mira, yo creo que a los cofrades nos gusta la belleza y los artistas que trabajamos para la Semana Santa trabajamos con la belleza y
aquí se representa muy bien la belleza y la unción sagrada, y creo que Rafael, el autor del cuadro, es una persona creyente porque empezó su disertación sobre la autoría, sobre la iconografía, con un pasaje evangélico de San Lucas. O sea, sabe de lo que habla y por eso pinta así, y por eso nos transmite a nosotros la imagen de la Virgen de los Dolores. No estamos viendo una obra, estamos viendo una estampa de la Virgen. Entonces yo creo que eso es una buena opción para representar un cartel de Semana Santa. Si tenemos que estar pensando en dónde está el ojo de la Virgen, dónde está el manto, por qué la pinta de esta manera, por qué la pinta de la otra, creo que se pierde un poco el mensaje. Yo creo que alguien que no conozca a la Virgen de los Dolores puede ver ese cartel en la calle y rezarle, propiamente dicho, al cartel. Otra imagen que sea más conceptual, a mí no me dice nada, si te digo la verdad. Puedo verlo en un museo de arte contemporáneo, pero como cartel de Semana Santa no lo vería. Y aparte este cartel es muy sencillo porque todo lo que lleva son representaciones iconográficas de la Virgen de los Dolores. No se está inventando nada. Incluso antes hablabais de la Virgen del Primer Dolor y yo creo que está representada también en las golondrinas que lleva la corona de espinas, porque el manto también de Carmen Góngora lleva esa golondrina llevándose las espinas de la corona de espinas. Así que es que solamente puedo decir que es una maravilla. Me parece interesante. Yo no quería decir nada de eso porque no sabía si eran golondrinas o palomas. Porque como lleva palomas también el manto de la Virgen de los Dolores, creo que eran golondrinas. A ver si no estoy identificando bien el ave. Son golondrinas. Yo creo que son golondrinas porque hay una leyenda, ¿no? Pues no vienen los pasajes evangélicos, pero la golondrina le quitaron las espinas, no la corona, quitaron las espinas de la corona de espinas cuando Jesús estaba en la cruz. Y por eso la golondrina, se representan como animales sagrados, van de negro y siempre llevan una mancha roja en el pecho como símbolo de la gota de sangre. De hecho hay una cosa que tú has dicho, que es que este cartel tú sabes lo que ves. Que de hecho ahora estaba recordando que el día que estuvimos aquí tratando el tema del cartel de Gloria, coincidimos tanto tú como yo, y hablábamos de eso un poco, ¿no? Que aquí era cortita y al pie, que tú al espectador tienes que darle la imagen o darle el mensaje de forma concisa y clara. Y aquí se ha conseguido eso, pero totalmente. Y que le puede rezar perfectamente al cartel. Sí, totalmente. Podría ser perfectamente un azulejo de los que están en la iglesia que precisamente tienen esa función. Y que, por cierto, me parece muy buena idea, se podría hacer un azulejo a partir de esta imagen ahí por calle Ricardo. Bueno, pues dicho queda. Ya sabéis que muchas de cuando decimos algunas locuras en el programa... Yo es una cosa que yo he hecho en falta en Almería, ir por las calles y encontrarme algún azulejo así es cierto. Aleatorio de una imagen que a mí me gusta mucho. Sí, total. Mira, tengo por aquí la descripción del propio Rafael sobre su obra para contextualizar lo que también comentábamos de las golondrinas, que efectivamente son dos golondrinas. Especifica que en torno a la corona de espinas emergen dos golondrinas que, tal y como cuenta la tradición, fueron las encargadas de retirarla de la frente del Divino Cordero. Las mismas rompen el silencio del dolor y anuncian la resurrección futura, aportando viveza y movimiento incluso al cuadro. Y lo estamos viendo perfectamente, que efectivamente se trata de todo este mensaje que a pesar de no abarrotar la pintura, la obra, está ahí, y ese trasfondo, ese mensaje también de fe está impreso en el cartel. Por retomar un poco también, Juan, vuelvo contigo, decía Jesús su particular gusto, vamos a denominarlo de esa forma, con respecto a estos carteles, vamos a decir, más simples. Ya me has comentado un poco lo que hemos hablado con el cartel de Gloria, pero volviendo a este tema y saco un poquito otro tema a colación, sí he escuchado de algunos cofrades que quizá encuentran, cuando se apuesta por un cartel así, encuentran quizá demasiadas pocas alusiones a otras imágenes. El comentario es que podría ser perfectamente el cartel de algo relacionado con la hermandad únicamente, no solo con la Semana Santa o no para la Semana Santa en general. Yo ahora, si queréis, os comento un poco lo que yo pienso, que no estoy de acuerdo con esta afirmación, pero lo planteo porque me consta que hay algunos cofrades que sí lo piensan así. ¿Tú cómo lo ves esto también? Vamos a ver. Sí, yo de hecho antes he comentado que no, en una mala comparación mía, ¿no? Comparando dos carteles como el de este año y el año pasado, que de primera, mi primera impresión era que no había apenas alusiones a la Semana Santa de Almería en su contexto. Pero creo que aquí hay que saber analizar qué es lo que también se quiere representar y que se está representando.
Entonces, sí, es verdad, por supuesto, esto puede pasar como un cartel de la Hermandad del Sepulcro, en este caso, pero creo que también hoy creo que estamos muriendo del éxito. Es decir, creo que se está abusando estos últimos años, no en Almería, en toda la geografía andaluza se está abusando demasiado del óleo, ¿no? De este tipo de carteles. Es decir, en vez de, como antiguamente, a lo mejor hace 15, 20 años, a lo mejor utilizábamos la fotografía. De hecho, la última fotografía utilizada, si no recuerdo mal, fue en el año 2017, que fue una fotografía de la oración del huerto. Sí, creo que era por la zona de la Almedina. Sí. Entonces, es cierto que ya muchas veces ya las novedades se acaban porque ya está todo inventado. Porque se va a hacer siempre lo mismo, es sota caballo rey, a no ser que haya alguien que despunte y que diga voy a hacer esto y sea totalmente muy innovador. Que eso ya pues queda poco, o por lo menos a día de hoy no se ha visto. Y que se verá, pues seguramente. Entonces yo veo que eso, que ya llevamos muchos años en Almería, en Granada, en toda la geografía andaluza, utilizando este tipo de cartel anunciador como el óleo. Entonces llega un momento que dices que solamente no hace referencia a la hermandad, a la Semana Santa de Almería y solamente a una hermandad. Sí, pero claro, también quiero hacer una pregunta. Eso en la fotografía también pasa lo mismo, claro, sí. Pero yo lo pregunto a lo que voy es, ¿la gente que dice eso es porque no está su hermandad representada o por qué? Porque, claro, yo aquí, es verdad que al principio no veía a mi Semana Santa, pero es que cada vez que lo veo este cartel, cuando yo escuché a Rafael explicar cómo él había plasmado este cartel, entendí muchas cosas que al principio mi ojo no veían ni entendían. Entonces, bueno. Claro, yo es verdad, Luis, ahora me comentas tú, pero por apuntar un poco, ¿no?, a lo que estás comentando, Juan, yo personalmente creo que también los cofrades debemos abrir un poquito la mente en este sentido y entender que, por ejemplo, en este caso, el apellido de la Virgen es el de los Dolores del Santo Sepulcro, es la Virgen María, la madre de todos. Entonces, está la Virgen y está una serie de elementos pasionistas que nos hacen ver que, en este caso, se nos está adentrando en ese tiempo concreto de la Semana Santa, ¿no? Dentro de todos los tiempos litúrgicos, en concreto el de la Semana Santa. Lo hacemos a través de una dolorosa, con su apellido, pero que para mí representa perfectamente la Semana Santa de Almería este cartel. Sí, yo necesito, perdona Juan de, no necesito que estén todos, cada guiño, ojo, que no digo que esté mal, que no se me malinterprete, volviendo un poco, por ejemplo, al año pasado, que sí teníamos más alusión y más, perfecto. Pero yo personalmente encuentro igualmente la Semana Santa en un cartel como el de Rafael. Hombre, por supuesto, al fin y al cabo la Virgen es la Virgen, sea de la vocación que sea, y el Señor, sea de la vocación que sea. Yo vuelvo a lanzar la pregunta. La gente que se queja porque no está su Cristo, no está su Virgen, o por algo más. Es decir, ¿es por ellos mismos porque no está la mía, porque la mía es la mejor, o es porque tú crees que desde el punto de vista artístico falta algo? Bueno, porque si es así, pues bueno, yo me encantaría escuchar ese porqué, porque bueno, creo que muchas veces el que tu Virgen, tu Cristo aparezcan más o menos no quiere decir nada. Totalmente, yo lo que os digo, creo que el trasfondo que se le da a Luis al cartel creo que es lo fundamental. No sé tú cómo ves también esto. Recuerdo un poco que venimos hablando de precisamente de más o menos elementos, más conceptuales, más directos los carteles. A ver, pues hay que diferenciar entre un cartel y un collage. El que quiere un collage que lo pida y ponemos las 27, las 20 y pico hermandades de Almería, que salgan todos, los monaguillos. Son polémicas estériles, pero aquí como estamos todo el día luchando contra molinos de viento, pues así nos luce el pelo. Pues el cartel, igual que el Vía Crucis, cada año le toca una hermandad. Hay años que el autor mete más elementos representativos de Almería, hay otros años que el autor se centra simplemente en una hermandad, pero yo creo que lo importante y lo que hay que quedarse es que Almería atesora y acumula, gracias a encargar a artistas de renombre, como es el caso de Rafael Muñoz, un patrimonio pictórico que es importante y que es patrimonio de todos los cofrades almerienses. Ese cartel ahora mismo no lo valoramos como se debería valorar, quizá a lo mejor dentro de 20 años resulta que mira qué maravilla hizo este chico con la edad que tenía y estamos súper orgullosos de tenerlo.
no sé, pues siempre las polémicas estériles. ¿Por qué no sale la mía? ¿Por qué no sale la otra? Pues porque cada año le toca una y ya está. Sí, claro, totalmente. Y aparte, es un chico que es de fuera. La agrupación no le da ningún tipo de directriz, entiendo, ¿no? Cuando tú contratas a un artista de este calibre, tú lo dejas que él cree, él habrá investigado la Semana Santa de Almería y habrá quedado conveniente y muy acertadamente que la Hermandad de los Dolores del Santo Sepulcro, titular mariana de la Hermandad Oficial de la Semana Santa de Almería, representa perfectamente la Semana Santa de Almería. Todo lo demás es querer hacer un collage. Sí, totalmente. Sí. Hemos comentado también que me parece interesante, ¿no? el analizarlo en cuanto a las posibilidades, ¿no? Lo decías tú, Juan de, el hecho de si arrecar, si no arrecar, si iba por algo más concreto. Jesús, por ejemplo, hemos visto un formato que yo personalmente no conocía ni había visto jamás, como ha sido el de Málaga, un cartel casi posicional, que de frente tiene una lectura, desde un lado tiene otra diferente y desde el otro lado tiene otra diferente. Entonces, creo que este es un debate que también suele estar siempre sobre la mesa cada vez que hay un cartel. Abrimos la veda en el mundo cofrade a experimentos, vamos a decirlo así, o nuevas tendencias de arte. No me quiero ir a cuaresmas pasadas con carteles totalmente distintos a lo que estamos esperando. ¿Cómo también entendéis que el mundo cofrade puede ir abriéndose o no a todas estas situaciones? Pues mira, yo el cartel de Málaga, evidentemente es una obra de arte, así hay que respetarlo, es innovador, es rompedor, representa también un palio típico malagueño, anuncia bien la Semana Santa de Málaga, cumple la función de cartel, yo creo que sí, incluso es tridimensional, por así decirlo. Pero si a mí me dieran a elegir, me quedaría sin duda con el de Almería, respetando también, como no puede ser de otra manera, al autor que hizo el de Málaga. Creo que el de Almería tiene la unción sagrada que tiene la Virgen de los Dolores, que no tiene el cartel de Málaga. Yo, puesto a tener un cartel, prefiero un cartel al que pueda tener colgado en mi taller y rezarle a la Virgen el Ángelo, a la Virgen de los Dolores, cosa que con el de Málaga pues tal vez no podría hacer. Claro. Aún así, pues son dos obras de arte, incluso puede ser que tenga más valor el de Málaga, ¿sabes? Pero aún así yo prefiero el de la Virgen de los Dolores de Almería de Rafael. Has comentado, Jesús, que me parece muy interesante el concepto de unción y el concepto de belleza, que lo has dicho también en tu intervención anterior. Creo que son dos conceptos sobre los que podemos hablar, Juan de, porque yo en este sentido estoy con Jesús, que el acercamiento hacia la imagen entendida como ese vehículo hacia Dios, y en este sentido creo que también hay mucha literatura al respecto, con respecto al el camino de la belleza en cuanto a todo esto. Este cartel tiene mucha más unción que ciertas imágenes que tenemos en Almería. Yo con eso lo digo. A mí me llama mucho más Juan este cartel. Nos cierran el programa. No es cerrar el programa, es y la has realidad. puesto tus redes sociales, los Pero oye, entiendo lo que te refieres. Pero es verdad. Yo veo algunas imágenes que veo nadie está diciendo que tengan que ser de Semana Santa. Nadie está diciendo, yo digo que voy a ver imágenes o voy a rezarle a ciertas imágenes en alguna iglesia de Almería o de pueblo y no tienen apenas unción. Son imágenes que están ahí, que sí, que sabes que están, pero que les falta esa chispa. Este cartel sí lo cumple. Y luego me gustaría también añadir otra cosa más, aparte de la unción, que es la belleza. Este cartel es muy bello. Quizá creo que no tenemos que seguir comparando si el cartel de Málaga es mejor o un poquito mejor o no mejor que el de Almería. Solo que el de Málaga es verdad que hay que saber explicarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo vi por redes sociales en un medio, solamente me ponían una imagen que frontal, claro. Sin contexto no lo entiendes. Sin contexto y sin las otras dos imágenes vistas desde la derecha y desde la izquierda, tú no entiendes ese cartel y dices, ¿qué es esto? Cosa que no hace falta ni que te lo explique. Exactamente. Que encima de todo yo me tuve que meter en los comentarios de dicha publicación para ver cómo otro seguidor mandaba todas las imágenes y explicaba que era algo tridimensional y explicaba cómo se veía desde las diferentes perspectivas. También es cierto que aquí esto es un cartel que tú vas a poner en tu establecimiento para que la gente lo vea. En ese, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que poner estrés, cómo juegas tú con la... Claro, yo esto además lo hablaba porque incluso yo decía, si esto lo imprimes, es decir, no sé si
tiene el mismo efecto cuando lo ves desde todas las perspectivas. Tienes que jugar como en 2 dimensiones, digamos. Tienes que hacerlo como cuando con los cromos de los Pokémon, de esos cromos así que le daba así, que no, decir lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Es decir, yo lo que voy es que los carteles tienen que ser concisos, cortita y al pie. Que tú a la gente le des la información rápida, que el espectador lo capte, porque si tú vas andando, tiene que ser una cosa que te capte rápidamente la atención, claro, y que te haga pararte. Y sí es verdad que yo a lo de Málaga me voy a sumar una cosa, y es que ha sido rompedor, ha sido una cosa a la que no estamos acostumbrados a ver. Y ha sido llamativo. Ha sido llamativo, ha llamado la atención. Exacto. Y sobre todo es luchar contra ese inmovilismo que muchas veces pecamos en nuestra Semana Santa. Es que justo lo que también decía, el hecho de que se acabe repitiendo un poco una misma fórmula, Luis, es decir, si vamos acercando demasiado quizá las posibilidades o los tipos de artistas a los que pedimos este tipo de encargos, pues quizás sí tengamos cosas más parecidas. Al final, mira, yo me acuerdo cuando el cartel de Almería era una foto que durante años el cartel era el mismo, era el edificio de las mariposas de fondo con un paso, o el que fuera del día, o las palmeras de la catedral, sí, o el edificio del paseo, o sea, se resumía a eso. Uh-huh. A mí no me importaría que un año vuelva la fotografía, por ejemplo, quizá habría que hacer unas bases del concurso de fotografía un poco distintas, o no sé si se podría incluso encargar hasta un fotógrafo que tome diferentes fotos de la Semana Santa, esté en Almería tomando fotos durante la Semana Santa, pero que sea una foto de esa persona. Yo respecto al tema de los carteles, al final da igual, yo creo, un poco el estilo artístico. Lo importante es que cause un impacto visual. Hombre, por supuesto, y si es bello, mejor, ¿no? Porque, como decían, ¿no? La belleza salvará al mundo, la frase es la que dicen. Entonces, bueno, al final, siempre que sea bello, pero la finalidad al final es un cartel anunciador. Lo que busca es que te impacte, que te llame la atención, que tengas curiosidad por ver qué estoy viendo, qué es. Y, como ha dicho Jesús, respecto al de Málaga, a mí el de Málaga me ha gustado. Y tiene, por ejemplo, la representación en la parte de atrás, la crista del Santuario de la Victoria, que es una maravilla. En el manto de la... En el manto, creo que es la crista de los condes de Buenavista, creo, no lo sé seguro. Pero es lo que te digo, al final, como dice Jesús, también que se entienda en un primer vistazo, que lo veas, y si puede llamarte a la devoción, incluso puedas guardarlo como si fuese una estampa, incluso, pues mira, ahí cumple incluso una doble función, ¿no? Que es la devoción hacia la imagen y la de anunciar la Semana Santa. Uh-huh. Sí, es verdad que con respecto a lo de la fotografía, no sé vosotros cómo lo veréis, yo creo que también, partiendo de la base que la producción artística del anuncio de la Semana Santa de Almería, como hemos comentado, se ha ido haciendo con fotografía durante muchos años, se ha ido explotando muchos recursos que se han acabado repitiendo. El cartel de Pérez Siguiera es una fotografía y es una maravilla. O sea, es que no haría falta ni poner ni Semana Santa ni Almería y sabrías que la Semana Santa. Ahí es donde yo quería llegar porque, perdona, sí. Y ahora continúo, Juan, el hecho de, también creo que con el cambio, digamos, de paradigma, con el tema de las redes sociales, con lo que todos tenemos en los móviles, la cantidad de contenido que se comparte por parte de las hermandades, o es una cosa mega rompedora, o es que se te puede parecer incluso al propio cartel de la propia hermandad. Uh-huh. ¿Me explico? Claro, eso es lo que yo quería también comentar, añado, ¿no?, que ha dicho Luis. Creo que no puedes hacer ningún concurso para decirle a una persona que entramos con tu cartel para el año que viene. No, porque creo también que la fotografía es algo muy subjetivo, también interviene mucho la subjetividad, el ojo del fotógrafo, uh-huh, de los momentos, de los juegos con la luz, Pero como también interviene en la pintura. Sí, pero yo creo que la fotografía, yo creo que si la entendemos como creo que ha de entenderse, como si fuese una pintura, es decir, un artista que tiene un estilo y que se le avise, o sea, que el contrato sea previo a la Semana Santa, para que si tú identificas perfectamente una fotografía de un fotógrafo en concreto, por lo diferente y lo llamativas que son, tú lo contratas antes de la Semana Santa, que eche fotos durante la Semana Santa y que luego elijas la. Pero las fotografías son de una persona. Es decir, nosotros 4 podemos hacer una fotografía en un mismo momento, en un mismo espacio, y cada fotografía va a ser distinta, porque nuestro ojo, nuestra mano, nuestra subjetividad, eso hace mucho. De hecho, en el cartel de Pérez Siguier de 1970, ese cartel es único, aparte de porque esa persona
pilló ese momento, vio entre las pitas, vio una procesión de nazarenos y vio en una pita vio un crucificado. Es decir, eso quizás nosotros estamos 4 aquí y lo pasamos totalmente desapercibido. Claro, estamos más pensando... Pero siquiera era ya un nombre dentro de la fotografía. Premio Nacional. Pero eso es lo que yo me refiero. Pero no fue una cosa que él estaba buscando, no fue una cosa inesperada. Yo creo que tú no puedes, el arte no lo puedes buscar, el arte surge. Sí, no, totalmente, pero me refiero que yo abriría, ¿no? Si consideramos lo de la fotografía, yo sí lo entendería de esa manera, de personas que ya con su fotografía tengan un mensaje concreto y una forma de transmitir ese mensaje, igual que con la pintura. Claro, una persona que tenga una trayectoria en la fotografía, que le diga, oye, vente aquí a Almería, fotografía la Semana Santa. Y si después te quieres ir a Cabo de Gata a buscar pita, hazlo, me refiero. Bueno, que yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero que yo creo que en este sentido daría ese pasito. Jesús iba a comentar, ¿no? Sí, no, ese cartel lo tengo, mañana lo subiré a redes sociales, tengo el original. Y bueno, antes de que se me olvide, muchas veces hablamos que si la agrupación de cofradías, que si tiene que retomar algunas cosas. Yo creo que esto ha sido un gran acierto de la agrupación de cofradías y de quien haya elegido a ese pintor. Aparte, da propiamente la enhorabuena a Rafael porque ha hecho un cartel magnífico. Ahora también, si no recuerdo mal, hará el de la patrona de mi pueblo, Luquenina de las Torres, que estoy deseando verlo también. Eso decía antes del encargo que le había llegado de la provincia. Estoy deseando verlo. Y creo que también hay que felicitar al presentador de la gala, del acto, porque lo hizo verdaderamente bien, me gustó mucho, la verdad. A David, ¿no? Sí, David. Me gustó muchísimo. Lleva ya unos años haciéndolo, ella lo sabe, que lo hablamos siempre que nos vemos, pero sí, la agrupación también acierta en este sentido. Pues chicos, no hemos quedado ya sin tiempo. Pensaba que se nos podía quedar algún tema por ahí o incluso que pudiéramos abrir a comentar otros temas, pero como siempre, pues estas charlas son lo que tiene. Cuando estamos a gusto, cuando hablamos de cosas que nos gustan, pues se pasa el tiempo tan rápido. Así que sí, me pasa muy rápido, la verdad. Muchísimas gracias a los tres, Luis, muchísimas gracias, Juan, Jesús. Siempre, Javi. Os espero pronto nuevamente en el programa, que sigamos teniendo charlas como esta. Y nosotros pues también nos agradecemos como siempre a todos los que nos veis, al otro lado de la pantalla, a todos los espectadores del programa, que nos sigáis acompañando cada jueves, cada programa que hagamos y disfrutando con nosotros de todo lo que ocurre en el mundo cofrade almeriense. Nosotros nos despedimos, pero como siempre os encomendamos al próximo jueves, la próxima semana, aquí en Interalmería Televisión, como siempre, a las 9:30. Hasta entonces.